Y aquí en primera fila, y ni más ni menos con Yelenis Reina, un gran honor tener a mi colega, amigo, a la voz de los Miami Marlins, a un hermano. Así nos tratamos por muchos años en el lugar donde compartimos, yo presentando noticias y él siendo el presentador estrella de los deportes de ese canal de La Mancha, como suelo decir yo aquí. Bienvenido, Jicky Quintana. Oye, muchísimas gracias. Ni más ni menos que tengo que decirte que el orgullo es para mí. Estar otra vez contigo aquí, con Marcos, tu productor, Marcos Gómez, que eran del grupo selecto de amigos que tenías en ese canal que tú acabas de mencionar por arribita. Y volver a reunirnos aquí es un orgullo tremendo para mí. Es verdad que se siente así, se siente volver a conectar y con el mismo cariño, que has entrado como si nos viésemos en uno de esos pasillos como cada tarde ocurría. Y me honra porque nunca he hablado en el programa de deportes. ¿Oh, sí? No pensé tener este segmento de deportes, pero dijimos, no solamente está por comenzar la serie está el Clásico Mundial de Béisbol andando, sí. Está por comenzar también la temporada regular de los Miami Marlins y de toda la MLB. Estás ya narrando lo que son los llamados Juegos de la Toronja. Dije, vamos a llamarlo porque además yo quiero que mi audiencia conozca a mi colega, a mi amigo, Jicky Quintana, la parte que le ha tocado como presentador de entretenimiento desde Cuba, que muchos le recuerdan, vamos a mencionar esos programas luego, que te ha tocado aquí en Miami también como presentador de entretenimiento con el Mickey Bean, aquellas personas que recuerdan. Y quiero que me hables un poquito de cómo están. Ahí tenemos las fotografías de ese programa que presentabas en 9550. 9550. Vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a hablar un poquito de lo actual, de los deportes, de esa Liga de la Toronja. Y dame buenas noticias. Yo sé que ese es tu equipo y tú no puedes hablar mal de él. Siempre me decías, por ahí entra todo, no te puedo permitir que hables mal. ¿Quién paga los biles? ¿Quién paga los biles? Yo no quería decirlo tal cual. Pero dame una buena noticia y déjame saber si este año podremos soñar. Mira, yo estoy soñando. Yo soy de los optimistas, eso de toda la vida. Veo la parte llena del vaso, no la parte vacía. Me gusta estar en el equipo de los optimistas y realmente yo veo el equipo mejor que el año pasado. El año pasado estuvimos cerca de clasificar, cerca de llegar para 500 y fue un avance en la historia del equipo. Nunca habíamos subido tanto. Del 2024 al 2025 fueron 17 juegos más ganados y nunca habíamos tenido un año de un salto tan grande, tan cualitativo. Este año yo concibo al equipo como más fuerte, lo veo con más posibilidades, que nos vamos a comparar con los Dodgers, con los Yankees, no, eso es imposible, no nos comparemos nunca con esos super equipos, pero sí en nuestra división, que es una de las más fuertes que hay en las grandes ligas, con Filadelfia, con los Mets, con el equipo de Atlanta, en esa división tan fuerte, yo creo que tenemos una posibilidad este año de incluso clasificar. ¿Qué te parece? Si clasificamos, pues vamos a llenarnos todos de gloria. Yo contigo, porque yo soy Marlins, puedo ser yanquista, puedo ser Mets, puedo ser de Los Ángeles, me gusta el deporte, me gusta la pelota, pero me encantaría volver a hacer lo que hice en el año que yo llegué a este país. En el año 2003. ¿Llegaste con el triunfo? Con el triunfo. A lo mejor tú trajiste la suerte, fíjate. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo acababa de llegar y me dijeron, vamos a ver este juego que están clasificando, y vimos el juego y la final, pues salimos en el auto. Wow. Yo fui una de las que estuvo en uno de esos autos en la calle 8, gritando de alegría. No solamente, ahí tenemos esa foto que muestra ese momento de celebración. Ese es en el clubhouse, ese es en el clubhouse del Yankee Stadium. Ahí acaba de terminar el juego y estamos con esas botellas de champán en ese baño tradicional de champán y ese es el trofeo real. El que está con el gorrito ahí a la izquierda es Felo Ramírez. El difunto Felo Ramírez, miembro del Salón de la Fama. Como no, lo llegué a conocer también, compartimos en WQBA, coincidíamos, un caballero, excelente profesional con quien tuviste pues más tiempo de compartir con él. Quiero revivir ese momento para que te vuelvas a poner otro anillo como ese que traes en la mano y quiero que lo muestres. Quiero que los Marlins dejen de estar en
en lo que son los titulares de aficionados que van al juego, porque yo los he visto allí en las gradas. No, pero no van a ganar y no va, por favor, le vamos a dar muestras de que sí. Jicky Quintana, tenemos a un equipo Cuba peleando fuera de la isla, tratando la manera de sobrevivir. Háblame un poco de este encuentro. Bueno, el llamado equipo Acere, así le pusieron ellos mismos a su equipo. Y es el equipo que representa una parte de Cuba. Yo nunca, no me gusta decirle el equipo Cuba, casi nunca le menciono como el equipo Cuba. Casi siempre un poco en broma y bastante en serio le digo el equipo Acere, porque no representa a todos los cubanos. Por ejemplo, a mí no me representa. En lo absoluto. Lo estoy diciendo desde el primer clásico mundial, ¿eh? Estoy diciendo eso y lo ratifico. Pero bueno, muchos cubanos se sienten entusiasmados con las victorias, las derrotas del equipo. En este momento está luchando por su clasificación. Ayer perdió frente a Puerto Rico y no está todavía clasificado para avanzar a la siguiente ronda. En esa división, en ese grupo que está jugando en San Juan, Puerto Rico, los locales, Puerto Rico sí ya clasificó. Cuba tiene en este momento que hablamos 2 ganados, 1 perdido. Está en segundo lugar y Canadá tiene 1-1, pero a Cuba le falta todavía jugar con Canadá. En el caso de que terminaran empatados, el que ganó el juego entre ellos, el clasifica. Por lo tanto, Cuba no está clasificado en este momento. El favorito, para el mío, entre los dos, es Canadá. Canadá sale un poco más favorito para ese desafío. Vamos a ver qué tal. Cuba ganó los 2 primeros juegos fácil, se enfrentó a equipos muy débiles como Panamá y Colombia y ganó. Pero ya cuando se enfrentaron a uno bueno, a Puerto Rico, cayeron. Eso fue en la jornada de ayer. Y ahora le falta que es con Canadá, que será mañana. Y por lo tanto hay que ver qué tal. Yo creo que el favorito es Canadá. ¿En ese equipo Acere hay jugadores de las grandes ligas? Sí, hay sobre todo un par de jugadores de grandes ligas actuales. Otro que, por cierto, es de la organización de los Marlins, que está en Liga Menor, GDKP. Hay algunos otros que fueron incluso hasta destacados en las grandes ligas, que se retiraron. Ayer se impuso un récord, un cubano de 44 años, Alexei Ramírez, que fue una estrella, fue un buen pelotero con Chicago, Medias Blancas, y ayer puso el récord de ser el jugador de más edad que ha participado en el Clásico Mundial, 44 años, lo rescataron, lo pusieron allí. Hay otro, Arrueba, que firmó con los Dodgers, no llegó a triunfar con los Dodgers, no llegó ni siquiera, yo creo, a estar en el equipo grande, pero bueno, por lo menos firmó un contrato millonario y decidió ir para Cuba y estaba viviendo incluso en Cuba, y jugando con Cuba. Juegan con Cuba y juegan en el nombre de Cuba, yo pienso que sin tener en cuenta que escaparon de Cuba por una razón. Y que además las circunstancias por las cuales ellos se fueron de Cuba todavía siguen. Siguen, o sea, el país no ha cambiado. Sus colegas no tienen las condiciones que ellos pudieron lograr por la osadía que tuvieron, por la oportunidad que aún no han valorado y la nostalgia de la palabra Cuba les deja pues ponerse en esa bandeja de coquetear con el sistema, porque todo lo que vayas a representar en el nombre de Cuba es en el nombre de ese régimen. Y es ahí donde está el gran dolor de muchos aficionados, y me incluyo yo, porque es volver a la misma pregunta que siempre le hago a esas personas que me dicen, yo no quiero hablar de política. Bueno, no quieres hablar de política, ¿por qué? No, porque yo me fui de Cuba para lograr una mejor economía. Y le hago la otra pregunta. ¿Quién te imposibilitó ser libre económicamente dentro de Cuba? Es un régimen. Entonces, no es un problema factor sorpresa economía, que no te dieron los números, te entró el salario, no pudiste pagar tu factura. Es un problema de régimen. Mira, es el caso mío, por ejemplo. Yo me fui de Cuba y me hicieron hasta un editorial en la televisión. Yo creo que soy uno de los pocos. Y en la revista Opina también. Yo creo que uno de los pocos que le han hecho un editorial completito en la televisión, diciéndole hasta del mal que iba a morir, fue a mí. Entonces, ¿cómo yo voy a regresar a Cuba mientras esté ese régimen a servirle a ellos? O sea, ¿cómo voy a aceptar, por ejemplo, un contrato para ir a narrar en Cuba los juegos si ese régimen me hizo eso? Igual sucede con los peloteros. Los peloteros cuando se fueron les dicen gusanos, les dicen vendepatria, traidores, no sé cuántas cosas. Entonces vas a ir a jugar con esos que te calificaron de esa manera.
Eso está pasando. Y es lamentable. Yo respeto el criterio de cada Totalmente. uno. Si ellos quieren hacerlo, que lo hagan. Pero yo no comparto ese criterio, ni ese es el equipo que me representa. Totalmente. Vamos a escuchar un fragmento de un momento en el que narras un juego en una Copa Intercontinental en La Habana en el 87. Wow, ¿Un juego entre quién? Vamos a verlo. wow. Vamos a verlo. Hasta el final del noveno inning. Es ya de madrugada cuando Alejo Relly saluda el nuevo día y despacha uno de los mayores bombinazos del certamen. Los asiáticos han quedado al campo. Cuba se ratificaba como campeón de la Copa Intercontinental. Era además el jonrón 45 de los cubanos que triunfaron en el torneo y lo convirtieron en una verdadera fiesta de jonrones. ¿Te acordaste de este momento? Me acordé de ese momento ahora por el jonrón de Alejo Relly. Sí, es un resumen que estoy haciendo ahí en la televisión. Ese jonrón de Alejo Relly deja en el terreno al equipo rival y el equipo Cuba se convierte en campeón de la Copa Intercontinental. Era la Copa Intercontinental. Y recuerdo ese jonrón, sí señor. De 1987. Sí. Parece que fue ayer. Era la época en que Cuba tenía un equipazo. En los años 80, Cuba tenía un equipazo que la inmensa mayoría de los que estaban en el equipo Cuba hubieran jugado aquí en Grandes Ligas tranquilamente, pero tranquilamente. Cómodamente. Esto fue en el latino, ¿no? Sí, es ahí parte del latinoamericano. Momentos que recuerdas como este, digamos, dentro de Cuba. ¿Cuándo es que decides, el Jiqui Quintana, niño, joven, conocer el deporte y entregarse al deporte? ¿Eso estaba ya marcado porque te lo dijeron en casa desde chiquito o te gustó en el camino? ¿Cómo fue eso? Yo creo que la cigüeña me trajo ya vestido de pelotero. Me contaban mis padres que incluso estando en la cuna, ya yo tenía mi uniforme del equipo Almendares, de la Cuba Republicana, que Mira, eran qué 4 bien. equipos. Y yo tenía mi uniforme del equipo Almendares, que era azul, el color, por cierto. Mi sobrenombre de Jiqui viene de Jiqui de Sousa, que es un pelotero. Fíjate que todo está ligado con la pelota. Estabas marcado. Sí, Jiqui por el de deporte. Sousa fue un bayamés, segunda base del equipo Almendares. Y un día estaban hablando mis padres, según me contaban, que cómo me iban a decir, mi nombre es Luis, y me iban a decir Luisito, Luisín, Luisi. Luis Quintana es tu nombre y se te quedó Ajá. Luis Jiqui Quintana. Ajá. Y entonces, hablando de cómo me iban a decir, viene a batear Jiqui de Sousa, mi padre lo está viendo en el radio y dice, vamos a decirle Jiqui. Jiqui no tiene nada que ver con Luis, ¿ok? Pero desde la cuna me empezaron a decir Jiqui y después llegaban mis amigos a tocar a la casa y decían, aquí vive Luis Quintana, y mi padre decía, no, aquí el que vive es Jiqui Quintana. O sea, mi padre fue el que me puso el sobrenombre y se me quedó para siempre. Te bautizaron desde pequeño y marcó tu destino. Esta foto, junto a quién estás ahí. Ese es el padre de Odrisamer Despein. Odrisamer Despein, un pitcher de Grandes Ligas, que hasta hace poco estuvo en las Grandes Ligas. Este es Francisco Despein, su padre. He tenido el placer, el privilegio de escribir juegos de Francisco, que es este actual del equipo Industriales, y del hijo aquí también, que el hijo estuvo un año con los Marlins también. 2 generaciones. Ahora, Jiqui, háblame un poco de cuando al principio, sí, te marcaron por el deporte, pero ese tránsito de la juventud, ¿cómo llega a la narración? ¿Jugaste pelota? Sí, claro, yo jugué pelota. Mira, esta foto, para mí la foto de deporte que más aprecio. Joseito Fernández en el centro, el desaparecido gran pitcher de los Marlins, y Felo Ramírez, miembro del Salón de la Fama de la narración deportiva. La tengo en mi casa ampliada y es la foto que más me impresiona del deporte. Mira, yo hice 2 carreras de profesor y licenciado en Cultura Física y Deporte. Fui entrenador de béisbol, además de jugarlo primero, por supuesto. ¿También entrenaste béisbol? Sí, yo fui entrenador de béisbol con el primer equipo azucarero que ganó una serie. Yo era entrenador de picheo de ese equipo junto con Atilla Jiménez. Después me quedé de profesor en la EIDE, etcétera. Pero yo siempre he tenido retos en mi vida, me he trazado retos y uno de los retos fue irme para La Habana a estudiar, pero al mismo tiempo meterme en el periodismo.
Un día estábamos recibiendo unas clases que habían dicho que los que éramos entrenadores que queríamos especializarnos en periodismo. Yo me inscribí. Y después que estábamos allí, como la tercera clase, se dieron cuenta que habían entendido al revés, que era para los periodistas que querían especializarse en deporte. En narración deportiva. Pero claro. ya estábamos adentro, no, ni siquiera narración, periodismo en aquel momento. Periodismo Y deportivo. entonces ya estábamos dentro, y bueno, sigan y seguimos. Y ahí surge la idea de lo que quisiéramos pasar un curso de narración. Y yo dije, también, fuimos como 10, me quedé yo solo, y 4 meses después ya yo estaba narrando la serie nacional, de la serie nacional de Cuba. Estuve narrando en Las Villas, en la CMHW de Santa Clara. De ahí me fui para La Habana a hacer la licenciatura en deporte y empecé en la COCO. En la COCO estuve un tiempo y coincidiendo con graduarme en el 80, pasé entonces a la televisión y en la televisión empecé como narrador y después pasé a esto que ven ahí que es 9550 como animador de un programa de variedades, etcétera. Explícale un poquito a aquellas personas que no conocen el programa. Era de concurso, el que ganaba, pues ¿a dónde iba? No, porque el programa se divide en 2 partes. Había una presentación y una despedida que hacía Tony González Martín. Y era la pregunta principal, el que ganaba 5 veces, 5 programas, ganaba un viaje a la Unión Soviética. Y por eso se llamaba 9550, porque era la supuesta, porque no era exacto, la supuesta distancia en kilómetros que había de La Habana a Moscú. A Moscú. Y por eso era el viaje a Moscú. Yo animaba todo el resto del programa, o sea, Tony nada más que hacía presentación y despedida con esa pregunta y yo hacía todo lo demás de variedades, de juegos, con lo público presente, con los televidentes. ¿Cuántas etcétera. personas llegaron a conocer Rusia solo por participar en ese programa? Un número aproximado, Jiki. No te puedo decir, pero yo creo que fueron más de 20 personas. Que, Sí. Sí. Yo estaba pensando que ganaban uno por año o por temporada. No, Eso es bastante. no, son bastantes. Yo recuerdo que el primero fue Del Casas, participó precisamente en béisbol. Yo era el que le hacía las preguntas escondido, sin enseñar mi rostro, hasta el final. Las preguntas que le puse fueron dificilísimas, el hombre se las batió todas completas. Recuerdo también uno que ganó en música, varios. También recuerdo algunos que decidieron asesinar. Yo recuerdo que hubo uno que fue a participar y por el hecho de ser homosexual lo quisieron tumbar y lo tumbaron. Dios. Fue a participar en Historia Universal y le preguntaron quién fue el creador del tanque T no sé cuánto de la Unión Soviética, que eso no se lo sabía nadie en el mundo. Ya. Y el hombre iba en Historia Universal y cosas así. Historia del arte. Ahora, de esas personas se quedarían, de esos 20, ¿cuántos se quedarían en Rusia o se casarían con rusas? Porque en aquel momento había muchos cubanos que se casaban donde iban a cumplir, no una misión, sino a estudiar a Alemania, Sí, Rusia. no, pero este era un viajecito corto, era un viajecito de, no sé, 10 días, algo así, que daba el Ministerio de Turismo, lo llevaban, le enseñaban un poco allí, Moscú, quizás Leningrado, que en aquella época se llamaba Leningrado, y para Cuba de nuevo, no era que tuvieran mucho chance. Era un premio custodiado y con mucha seguridad. Jiki Quintana, háblame un poco de ese tiempo que compartiste carrera y compartiste mesa con Felo Ramírez. Algunos de esos momentos que todavía te retumban en la mente y te recuerdas día a día, ¿alguna anécdota? Bueno, anécdotas miles, ¿no? Desde el primer día que fui a narrar que yo voy a sustituir a Ángel Miguel Rodríguez, que aquí se conoció como Tito Rodríguez, y estaba enfermo, me llaman para que lo sustituya y voy hasta incluso con la credencial de una dama, tuve que entrar yo al estadio haciéndome pasar, o sea, no enseñando de lejos la credencial, porque tenía el nombre de una mujer. Y yo no estaba ni siquiera acreditado y llegué allí y fui vestido de traje y todo, con corbata. Preparadísimo. Y Felo llegó y me dijo, ¿por qué tú vienes así? Él estaba en manga de camisa. Porque no se acostumbra a transmitir, a menos que sea un juego muy importante, no se acostumbra a ir en traje. Yo emocionadísimo de tener a aquel señor al lado mío, que era un ídolo desde mi infancia. Ya yo tenía una carrera tremenda hecha en Cuba. Y en Venezuela, porque yo también cuando salí de Cuba y pedí asilo político en Venezuela, trabajé en Venezuela como narrador deportivo de los Tigres de Aragua. Y uno llega pensando que se la sabe todo, pero cuando tienes al monstruo al lado, te das cuenta que hay cosas que hay que seguir aprendiendo, hay cosas que hay que seguir avanzando. Y con Felo
se aprendía todos los días, desde la disciplina, para llegar temprano, para prepararte, etcétera. Era un aprendizaje constante. Ya te cuento esa primera anécdota de llegar en traje y corbata a narrar el primer día, como muchísimas otras. El día que los Marlins ganaron, estábamos narrando en el left field del Yankee Stadium, no detrás de home, porque no cabíamos de tantas personas y tantas emisoras que había. Nos pusieron a narrar al revés, mirando los juegos desde el left field hacia home, metido en el público. Y cuando el público se paraba, nosotros no veíamos, teníamos que pararnos, no veíamos nada. Y ahí, bueno, imagínate tú, con el último out, ahí está la foto final, esa es la foto en el clubhouse, pero con el último out, el abrazo que nos dimos, dejamos de hablar en ese momento para abrazarnos y saltar allí, metido dentro del enemigo, porque todos los que estaban alrededor eran fanáticos de los Yankees, y nosotros allí abrazándonos. Me imagino que los mirarían así como suele pasar Sí. en las gradas, nos miran así de soslayo como, Sí. no te empujo porque no es boxeo el deporte que estamos viendo. Vamos a ver ese anillo que tenemos ahí en tu mano izquierda. Ese anillo tiene una historia, me explicabas que todos los anillos no son iguales. No, el anillo está, digamos, personalizado. Tiene por acá mi nombre, no sé si la cámara lo podrá tomar, Quintana. Tiene una réplica del trofeo de campeón de los Marlins, el año en que fue 2003, y la cantidad de ganados y perdidos de los Marlins. Ahora lo muestras a la cámara a ver si Sí. lo van a tomar, le Ya. hacen un zoom. No, le hace un zoom desde dentro. Es a esta cámara, ahí. Y tiene la cantidad de ganados y perdidos que tuvo el equipo de los Marlins. Por el otro lado, está entonces el logo de la Serie Mundial. Déjame para acá. Ahí está, Ahí. ahí está chiquitica. Tiene el logo de la Serie Mundial, cómo quedó la serie de los Marlins frente a San Francisco, la primera en la postemporada, cómo terminó la segunda frente a Chicago y la última, que es la Serie Mundial, frente a los Yankees. Por la parte de adelante, con los diamantes, tiene el nombre de Marlin, tiene oro amarillo, oro blanco, tiene rubíes, que son a ver si es que estoy al revés aquí yo, espérate, estoy poniéndolo al revés aquí. Se ven los rubíes allí, los rojitos, y tiene el ojo del Sí, Marlin, ahí sí se ve. es un diamante aqua, que es muy raro de encontrar, y es un diamante aqua. Es una cosa tan grande que yo no lo uso nunca, lo tengo en el banco y prácticamente no lo saco nunca, lo saqué hoy porque tu productor Marcos me pidió que lo trajera. Te pidió que lo mostrara. Quiero preguntarte algo. ¿En qué momento sales de Cuba? ¿Cuándo y cómo te le escapas? Yo salgo de Cuba a narrar la Liga Mundial de Voleibol en Brasil. Salgo a Brasil y ya tenía la idea, y al regreso de Brasil me quedo entonces en Venezuela. En Venezuela es que pido asilo político, me lo otorgan y me quedo en Venezuela. En Venezuela estuve 1 año y unos meses, y entonces en enero del 95 vine para acá, para Estados Unidos, donde volví a pedir asilo político. Normalmente cuando ya vienes de un país libre, y en aquel momento Venezuela lo era todavía, entonces no te lo dan aquí en Estados Unidos, pero ahí me lo otorgaron, presenté un buen caso de asilo y me lo dieron aquí. Aquí, como sabes, el principio siempre es duro. Tuve que trabajar en un warehouse cargando cajas. Los inicios son una roca. Ajá. Después en un rentacar pequeñito, alquilando allí carros, llevando personal de un hotel, no un hotel bueno, sino un hotelito al aeropuerto, del aeropuerto por ahí, hasta que me dieron una oportunidad en Metro y Shadow, que eran 2 compañías donde daban tránsito, tiempo, etcétera, de noticias a distintas emisoras en un mismo sitio. Trabajé en ella. Ah, bueno, en su perfecto. momento. Y ahí yo siempre estoy moviendo un cerebro, por lo menos tratando de moverlo. Se me ocurrió hacer algo con los fonoyamecos. Yo soy el creador, el de la idea de hacer el programa del Miquimbín de Miami. Miquimbín. Y entonces convenzo a los fonoyamecos que estaban en ese momento suspendidos, no podían hacer radio, y les digo, pero ustedes sí pueden hacer televisión, porque el no compete de ustedes para el radio. No, no puede ser. Sí, sí puede ser. Y ahí Martín Tassis, que era el representante de ellos, llamó al abogado y el abogado le dijo, sí, televisión sí pueden hacer. De ahí mismo llamé a Omar Romay y le dije, tengo los fonoyamecos y estamos pensando hacer un programa. Y Romay nos dijo, vengan mañana.
Y al día siguiente estábamos Martín Tasis y yo conversando con Romay, creando las bases del Mickey Bean. Ese fue mi primer paso en la televisión, fue la creación del programa. Aquí en Miami, en Estados Unidos. Sí. ¿Podría decirse que eres el fundador de narrador deportivo, el anchor de deportes del Canal 41 Sí, de América TV? Sí, claro, pero no, yo te diría que Lo que fue 41, luego Sí. América TV y ahora de La Mancha. Pero yo te diría que incluso antes de ser narrador, yo entro por el Mickey Bean. Ya en ese momento el canal prácticamente iba a desaparecer. Estaba a punto de desaparecer cuando yo entro con la idea de hacer el Mickey Bean. Es que Romay dice, vamos a meter dinero, vamos a hacer esta prueba y vamos a crear el canal. Y a partir del Mickey Bean es que el canal empieza a crecer. Y empieza después el noticiero, empiezan después los demás programas, pero el germen, la matita que salió para que después se convirtiera en árbol, que llegó a ser un árbol frondoso. Muy frondoso. Llegó Y a dio ser. varios frutos. Ujú. Con todos sus intermitentes y subidas y bajadas, pues ahí estuvo. Jiki Quintana, placerazo que me has dado en tenerte en esta mi nueva etapa, como suelo decir yo aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Ahí mírate en el estudio Wow. con unas colegas, ahí Sí, está Adriana sí. Navarro y Beth Lewis. Ahora Navarro está presentando noticias en Mega, en Bien. Canal 22 y Beth Lewis pues lo hace en el Canal 51. Grandes amigas, que todas las quiero, no las olvido. Es así, siempre nos reuníamos en la redacción y todas estábamos ahí al lado de Jiki para hablarle y conversarle y tenerle una buena anécdota o pregunta, porque se iba de viaje, te ibas a narrar los Marlins y queríamos que nos contara cómo había sido toda esa travesía de estado por estado y cómo le fue y que la parte que condujeron por todo el estado de la Florida, las historias de los viajes y los fríos allá arriba en Washington. Esas anécdotas eran pero muy entretenidas. Fíjate que eso tengo que agradecérselo siempre a Romay, porque Romay, quizás por agradecimiento de haberle dado la semillita de lo que fue el canal a través del Mickey Bean, después me permitía estar 6 meses en el canal y 6 meses viajando con los Marlins. Y me guardaba mi plaza allí. Tú sabes, tenía mi seguro médico y tenía todo. Y también yo tengo cosas que agradecerle a aquel primer Canal 41. Yo tengo que agradecerles a ellos muchísimo porque sin eso no hubiéramos estado hoy aquí. Y gracias también, te tengo que agradecer toda la vida porque gracias a ti pues veo sin espejuelos. Y él no es oculista y él sabe por qué se lo digo. También gracias a un gran cirujano que no ha pagado todavía este segmento. Pero les agradezco a Dios primero por haberlo puesto en mi camino y que Jiki un buen día me vio luchando con los lentes y me dijo, pero ¿por qué no te operas? Y le dije, bueno, por cosas de la vida. Dice, te voy a poner en conexión con un buen cirujano y me operó de manera gratuita. Eso se lo agradezco a Jiki Quintana toda la vida y él lo sabe. Lo menos que merece, Yeleni, por ser como eres, por ser buena amiga, por ser buena compañera de trabajo. Ni más ni menos, no estoy exagerando nada. Eres así como estoy diciendo y te lo mereces todo lo que tengas en esta vida buena. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yeleni Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yeleni Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yeleni Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito.
Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.